día de hoy. Yo soy Yuya, espero que estén muy bien. En verdad, yo estoy súper contenta de estar otro viernes más con ustedes, se los juro. Me habían estado pidiendo bastante que hiciera un video de tensión superficial. Muy buenas tardes o muy buenos días, compañeras y profesora. El día de hoy les venimos a presentar nuestro tema, que es tensión superficial. Nuestro equipo está conformado por Carlos Aarón Olvera Cruz, Yowali Pérez Montero y Edgar de Jesús Romero Luis, y su servidora Diana Belén Moto Pérez. Bueno, la tensión superficial es la capacidad o la cantidad de energía que necesita un fluido para aumentar su superficie por unidad de área. Si vemos de otra forma a la tensión superficial, podemos decir que es una membrana que evita o dificulta ingresar en ese fluido. Esta propiedad resulta un tanto beneficiosa para algunos seres vivos, ya que ayuda a reproducirse, criar o transportarse. Un ejemplo sería el de la avispa, como lo podemos ver aquí, que lo utiliza para transportarse. Otro ejemplo que podemos observar es las hormigas transportando agua hasta sus colonias. Aprovechan la misma capacidad empleando pequeñas bolitas, si se le puede decir de alguna manera, de agua. Teoría de la tensión superficial. Es el resultado de las fuerzas moleculares que ejercen una atracción no compensada hacia el interior del líquido sobre las moléculas individuales de la superficie. La tendencia de cualquier superficie líquida es hacerse lo más reducida posible como resultado de esta misma tensión. La tensión superficial es importante en condiciones de ingravidez en los vuelos espaciales. La forma casi perfectamente de una burbuja de jabón se debe a la distribución de la tensión superficial sobre la delgada película de jabón. Otro ejemplo de esta fuerza. Si bien la teoría de la tensión superficial dice que es el resultado de las fuerzas de atracción o de Van der Waals. Bien, ¿qué es la tensión superficial? La tensión superficial es el fenómeno que se puede discutir en términos de fuerzas intermoleculares. Esto ocurre cuando se tiene una interfase, que esto quiere decir que es una superficie de separación entre dos fases. Existen diversos tipos de interfaces, pero estas dependen del estado en la materia en que se encuentre, ya sea sólido, líquido o gaseoso. En este caso vamos a tomar como ejemplo una interfase entre un líquido y un gas. Primero se debe de analizar las fuerzas que existen entre las moléculas de la superficie y el interior del líquido. Si tomamos dos moléculas de líquido en particular, una en el seno, que sería aquí el interior, y otra en la superficie, podemos notar que la que está dentro ejerce una fuerza sobre las demás en todas direcciones. Así las demás también ejercen una fuerza de atracción a ella también, como vemos en este ejemplo. También se puede decir que están en equilibrio, en una fuerza neta cero. Entonces, la fuerza intermolecular tienen la misma magnitud, debido a que se encuentran a una misma distancia y poseen una misma masa. En el caso de las moléculas de la superficie, las fuerzas de atracción son hacia el seno del líquido, hacia el interior, como si lo estuvieran empujando. También está en contacto con las moléculas del gas, pero en cuanto a magnitud, con las moléculas del gas en comparación con las que hay en el interior, pues es básicamente insignificante. Por lo que obtenemos una fuerza de atracción intermolecular neta que está dirigida hacia adentro. Esto ocasiona diferentes fenómenos, como lo podemos ver en que el agua no se mezcle con el aceite, el clip sobre el agua, algunas gotas que no se rompan, sino que se mantengan en una forma esférica, y lo más común que logramos ver es que un mosquito se pare en un estanque. Ya nos llenaron de teorías, de muchas palabras, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en pocas palabras, la tensión superficial es una propiedad de los materiales líquidos que tienden a no expandirse. Por lo tanto, la tensión superficial consiste en la resistencia a aumentar su superficie. Esto es debido a la presencia de fuerzas intermoleculares que proporcionan cohesión al material líquido y forman una fina película en su superficie. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una fuerza de atracción entre las moléculas en líquidos y los líquidos pueden fluir hasta que adquieren la forma que maximiza esta fuerza de atracción.
Debajo de la superficie del líquido, la fuerza de la cohesión entre las moléculas es igual en todas las direcciones. Las moléculas en la superficie del líquido, sin embargo, sienten una fuerza neta de atracción que tira de ellas nuevamente hacia adentro del cuerpo líquido. Consecuentemente, el líquido intenta adquirir la forma que tiene el área superficial más pequeña posible, y es decir, de una esfera, como lo podemos ver en la imagen. La magnitud de la fuerza que controla la forma del líquido se llama tensión superficial. Cuantos más fuertes son los enlaces entre las moléculas en el líquido, más grande es la tensión superficial. Así de pronto y así de sencillo. Ok, ejemplos. Como ejemplo les traemos 3 tipos, aunque todos tienen como que la misma relevancia, o sea, todos tienen el mismo punto. Por ejemplo, el primero tenemos los insectos ligeros, los cuales pueden caminar sobre la superficie, pero hay que quedar en claro que pueden caminar sobre la superficie del agua. Lo mismo pasa con una aguja. La aguja al momento de estar en el agua puede flotar, digamos de esa manera, pero es porque estos no pueden romper la tensión superficial que tenemos. El polvo, de igual manera, a menos que haya un movimiento en este, que es cuando se va a hacer que la tensión superficial rompa. Pero ¿qué es lo que pasa en estos ejemplos? ¿O qué pasa durante la tensión superficial? Lo que pasa es que tenemos 2 presiones, tanto la presión interna como la presión externa, que es lo que van a hacer que la tensión superficial se mantenga y esos animalitos puedan mantenerse ahí, o los objetos. Bien, los tensoactivos. Como lo mencionaba mi compañera, hay algunos líquidos que son los que se involucran para que la tensión superficial se rompa. Bien, entonces los tensioactivos o surfactantes son moléculas orgánicas que modifican las fuerzas de superficie o atracción existentes entre las moléculas de una sustancia líquida. Es decir, influyen en la superficie de contacto de 2 fases. Todo esto en contacto con un sólido. Como lo mencionaba, pues disminuyen la tensión superficial. Esto es en función de su mayor o menor dispersión en agua y su mayor o menor estabilización de micelas. ¿Qué son las micelas? Son un conjunto de moléculas que constituye una de las fases de los coloides, que es un sistema formado por 2 o más fases. Las propiedades de los tensoactivos se obtienen a través de su estructura molecular, ya que tienen una parte hidrofílica y otra hidrofóbica, como lo podemos ver aquí en la imagen. Sus componentes son los que ayudan a disolver o emulsionar sustancias insolubles en agua, como serían los aceites, grasas y suciedad. Los podemos ver actuar en detergentes para lavar la ropa, algunos productos de limpieza para el polvo y los shampoos. Su función principal es desprender la suciedad, facilitando la limpieza, como lo podemos ver aquí en estas imágenes. La micela tiene una parte hidrofílica y una hidrofóbica, y digamos que esto es una partícula de suciedad. Bueno, entonces ocurre un enrollamiento, se remueve y después se estabiliza. Esto quiere decir que se mezcla la suciedad con el agua para poder facilitar la limpieza, como lo mencioné. Los tensoactivos tienen 2 partes, una parte polar y una parte apolar. Para que quede un poco más en claro, la temperatura y los tensoactivos son los que contribuyen a disminuir la tensión superficial. Propiedades de los tensoactivos. Son los componentes de un surfactante y tienen la capacidad de ayudar a disolver o emulsionar diferentes tipos de sustancias que son insolubles en el agua, como los aceites, grasas y suciedad. Los tensoactivos están compuestos por una zona polar, es decir, hidrofílica, con una carga eléctrica que es soluble en agua, la cual fomenta la dispersión o solubilización de la sustancia no soluble. Una zona apolar, es decir, hidrófoba, sin carga eléctrica y que no es soluble en agua, la cual puede llegar a ser soluble por la acción de los hidrófilos. Y bueno, tenemos el poder humectante,
que es la parte polar y permite reducir la tensión superficial del agua. Esta propiedad permite favorecer su humedecimiento, aumentando la capacidad de disolución de la suciedad. La suciedad por sí sola es poco soluble en agua. Y no solamente la suciedad, sino también la grasa, y también lo veremos en el poder emulsionante. El poder emulsionante es la parte polar y permite disgregar la suciedad en fragmentos de una emulsión. El poder de dispersión, propiedad que permite a las micelas mantenerse en suspensión en el agua e impiden que vuelvan a depositarse en la superficie. El poder espumante. La espuma es útil ya que permite un mejor contacto del limpiador con la superficie limpiada. El poder de aclarado. Es la facilidad con que podemos eliminar el producto cargado de impurezas mediante el enjuague con agua limpia. Entonces, para dejarlo más claro y reiterando, la tensión superficial es la interacción de las partículas en la superficie del agua y hace que éste se presente como una verdadera cama elástica. Incluso soporta el peso de un insecto pequeño. Este efecto se llama tensión superficial y lo podemos ver en esos circulitos que están debajo de la pata de ese mosquito. Eso precisamente es la tensión superficial. Y ahora, estos circulitos que vemos hasta arriba son los que tienen mayor fuerza y es por eso que se unen. Los de abajo tienen fuerzas netas cero. Entonces, cada molécula está rodeada por otras y así las fuerzas se compensan. Okay. Los métodos para calcular la tensión superficial. Antes de explicar nuestro ejemplo que tenemos aquí, debemos de saber que tenemos mucho más formas de poder calcular la tensión superficial y cada método tiene su tipo de fórmula. Entonces aquí tenemos que saber que hay dos clases, digámoslo de esta manera, para poder medir el método superficial, o sea, la tensión superficial, que es el ambiente estático y la otra manera es por métodos dinámicos. El primero, que es el ambiente estático, depende de la naturaleza de la medición. Como un ejemplo de esos tipos, tenemos la gota colgante, la cual es una gota que me parece que está en un ángulo de 90 grados y esta lo que hace es que se encuentra estática y es lo que se va a medir el momento en que esta se encuentra estática. Ahora bien, ejemplos de los métodos dinámicos. Tengo 4 ejemplos que puedo dar a explicar. El primero es el anillo de Donald, el cual es de líquido a líquido y de líquido a gas, que esta lo que mide son las fuerzas necesarias para poder separar el anillo de la superficie. Y también tenemos el de Wilhelmine Plate, me parece que se pronuncia de esa manera, que también es de líquido a líquido y de líquido a gas. Y de igual manera tenemos otro que se llama el peso de la gota o volumen de gota. Y como lo dice el nombre, eso es lo que se va a medir. Actualmente, el que se ocupa más para poder medir la tensión superficial es el método pesado de hidrostático, el cual está basado en el principio de Arquímedes. Pero en esta ocasión nosotros vamos a explicar acerca del ascenso capilar, el cual es de líquido a gas. Para poder explicar esto, tenemos que saber, como ya lo dije en los ejemplos, que tenemos dos presiones, la presión interna y nuestra presión externa. Entonces, supongamos que este es nuestro medio, esta es nuestra superficie acuosa, donde está nuestra superficie del agua. La presión interna va a estar en esta zona y nuestra presión externa en esta zona. Tenemos que recordar también que las moléculas en esta parte van a formar un tipo de ligamento, el cual las va a mantener más unidas y eso es lo que va a crear esta tensión superficial. Entonces, para este tipo de método para calcular, se introducen dos como tubitos, dos capilares,
o un tubo capilar o los que se tengan, el cual al momento de entrar en lo que sería la superficie, lo que va a hacer es que se va a empezar a tener un problema con las presiones. El líquido comenzará a subir hasta encontrar un medio de equilibrio entre la presión externa, que es lo que tenemos en nuestro medio, y la presión interna que tenemos abajo de nuestra superficie. Entonces, por lo tanto, el líquido comenzará a subir. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestra parte alta? Se empezarán a formar capilares. Estos capilares, al estar en nuestra parte superior, tendrán, digámoslo que tendrán dos formas. Podrán estar como que hacia afuera o hacia adentro. Estos dependen del valor de las fuerzas de cohesión y de adhesión. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nuestra fuerza capilar va a depender de nuestro ángulo también. Como podemos ver en nuestra imagen que tenemos ahí, nuestros capilares están hacia adentro, pero también va a haber un momento en que los capilares, en vez de estar así, van a estar de esta manera. La siguiente, por favor. Aquí en esta diapositiva lo que estamos explicando exactamente es eso de los ángulos y en qué momento nuestro valor va a depender de qué tipo. Ya sea que presente ascenso capilar o un descenso capilar. En esta parte también quiero argumentar cuál es la importancia de medir nuestra tensión superficial. Y hay varios hechos el por qué es importante, varias cosas en las que la tensión superficial influye directamente o indirectamente. Uno de ellos es que la tensión superficial es fundamental para entender los fenómenos de capilaridad, los fenómenos de solubilización de fluidos y entre otros. También se encuentra involucrado en lo que sería la metrología, lo cual involucra fenómenos como la densidad, la pesada hidrostática, así como la calibración de hidrómetros. Esas son las cosas principales de esto. O sea que esto va a estar influenciado por la tensión superficial y la tensión superficial va a ser parte de. Bueno, la fórmula para poder calcular la tensión superficial fue dictaminada por James Hurin, el cual fue un británico físico matemático doctor, la cual consta de que Y, la cual representa la tensión superficial, es igual a la altura por la densidad, por la gravedad, por el radio sobre 2. Todo esto mediante el método de capilaridad. Tenemos un ejercicio en el que se nos menciona que el etanol, que es el alcohol como comúnmente lo conocemos, está a 20 grados centígrados y se eleva a una altura de 5.76 centímetros en un tubo capilar cuyo radio es de 0.010 centímetros. Nos pide calcular la tensión superficial a 20 grados centígrados. La densidad del etanol es de 0.789 gramos sobre centímetro cúbico a esta temperatura. Tenemos la fórmula, que ya nos las habían mencionado anteriormente, que es tensión superficial es igual a altura por densidad por gravedad por radio sobre 2. Desglosamos los datos y tenemos que la altura es de 5.76 centímetros, aquí nos los menciona. La densidad es de 0.789 gramos sobre centímetro cúbico. La gravedad, vamos a tomar los valores de 980.7 centímetros sobre segundo al cuadrado. Y el radio nos dice que es de 0.01 centímetros. Bien, entonces solamente tenemos que sustituir en la fórmula que nos dieron. Que recordemos que estamos calculándolo mediante el método de capilar o la ley de Hurin. Y solamente sustituimos. Entonces la altura es 5.76 centímetros por 0.789 gramos centímetros cúbicos por 980
0.7 centímetros sobre segundo al cuadrado por 0.01 centímetros. Todo esto se va a multiplicar y después se va a dividir entre 2. Bien, tenemos las mismas unidades, entonces multiplicamos 5.76 por 0.01 centímetros, entonces nos da un resultado de 0.0576 centímetros. Cancelamos unidades, nos quedaría aquí centímetro al cuadrado y acá hay otro, entonces nos quedaría solamente 1 centímetro. Entonces nos quedaría como gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. Esto es equivalente a una DINA, que es como se calcula la tensión superficial. Haciendo la multiplicación de estas cantidades, después la dividimos entre 2, nos da un resultado de 22.28 DINA sobre centímetro. Con nuestras referencias bibliográficas, y eso sería todo por el video de hoy. Terminamos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que a los 100 videos. Muchas gracias a todos los que los han visto ya. Sabes que mi viernes no está completo si no te mando muchos besos chiquitos.